con respecto, porque en todo programa debemos hacerlo, a la configuración de la hoja, porque yo posiblemente necesite trabajar en distintos tamaños o formatos de hoja de papel me refiero. eh, Aquí tenemos una pestaña que dice disposición de página. Entonces voy a venir y me voy a encontrar con herramientas que ya conocemos. Por ejemplo, tamaño de papel y orientación del papel y los márgenes de la hoja. Toda hoja tiene márgenes. ¿Para qué me va a servir y me va a ser muy útil esto? Para cuando yo tenga que hacer una planilla que es un poco extensa, conocer hasta dónde va a entrar en una hoja de papel físico. Entonces voy a venir aquí, viene configurada carta, vamos a suponer que necesito un papel oficio. Y en una orientación vertical es la configuración original, vamos a suponer vertical, la vamos a dejar vertical. Fíjense que en esta columna me apareció una línea punteada. Quiere decir que todo lo que esté hasta esta línea punteada me va a quedar dentro de una hoja de papel. Si yo voy bajando, acá estoy en la fila 26 y voy bajando, en la fila 61 encuentro la otra línea punteada. Quiere decir que esto vendría a ser lo que entre hasta arriba, ¿no? En una hoja de papel. Esta es otra hoja, esta es otra hoja y esta es otra hoja. Si yo tuviera una planilla que, por ejemplo, tiene este tamaño, cuando yo imprima me va a salir en dos hojas. Hasta aquí una parte y de aquí en adelante otra hoja. Lo que yo puedo hacer es cambiar la orientación y ponerla horizontal. Recuerden, fila 61, columna I. Si yo giro la hoja, lo que era I ahora llega hasta la O. Y lo que era 61, a la hoja la tengo aquí en la 34, porque lo que hice fue girar. Yo voy a bajar el zoom, porque ahí se va a notar bien. ¿Sí? Cómo me va marcando dónde termina cada hoja. Todo lo que esté dentro de este perímetro es una hoja de papel. Si yo tengo algo que está ahí, me está ocupando 4 hojas. Por más que todo lo demás sea en blanco. Después tendré que, bueno, ver cómo lo soluciono. El tema es que tengo todo este espacio acá tendré que trasladar todo esto aquí para que entre dentro de una hoja, porque si no me va a aparecer en la hoja 1 este segmento, hoja 2, hoja 3, hoja 4. Entonces hay que tener mucha precaución con eso antes de imprimir. Esto en cuanto. Después el tema márgenes es lo mismo que en todos los programas, márgenes personalizados, superior, inferior, izquierdo y derecho, que puedo ir modificando. Y después tengo la opción de si quiero cambiar el fondo de la hoja, puedo venir aquí, puedo buscar si quiero un color, bien, para cambiar una imagen, por si quiero ponerle una imagen al fondo de la hoja. No es muy utilizado, pero está disponible. Tengo aquí todo lo que es tema de colores, de fuente, ¿sí? Algo que en el Excel sinceramente no es algo muy utilizado, pero está dentro de los parámetros que uno puede darle a un documento de Excel. Vamos a volver a la pestaña inicio y vamos a conversar sobre el tema de las hojas. Yo puedo tener la cantidad de hojas que yo necesite de acuerdo al tipo de documento. Aquí dice hoja 1, pero yo puedo renombrarla. Sobre el texto hoja 1, botón derecho del mouse y tengo la opción cambiar nombre. Cambiar nombre y le voy a poner clientes, porque aquí voy a tener información sobre los clientes. A la hoja 2 lo mismo, botón derecho, cambiar nombre, le voy a poner proveedores. A la hoja 3
le voy a poner bancos. Agregué otra hoja, a la hoja 4 le voy a poner stock, datos que yo quiero tener tengo un negocio y bueno, puedo agregar lo que quiera. Simplemente voy a colocar acá un texto, productos, para que la hoja stock tenga un contenido. Ahora van a ver después por qué. Bien, con respecto a las hojas, yo las puedo ordenar de acuerdo a mi necesidad. Por ejemplo, stock, como la uso mucho, la quiero cambiar de lugar. Entonces, me coloco en la hoja, oprimo el botón izquierdo y sin soltar, fíjense que apareció un triangulito negro. En otras versiones es distinto, pero es lo mismo. Y yo puedo ir arrastrando la hoja y ordenando. Clientes que esta segunda la quiero tercera. Y así puedo ir organizando la cantidad de hojas que yo necesite. Las voy moviendo. Si quiero cambiar el nombre, es el mismo proceso, cambiar nombre. Bien, lo que hay que tener mucho cuidado, y aquí voy a hacer una aclaración especial, es que uno está acostumbrado que cuando uno elimina algo lo puede recuperar de diversas formas, incluso con la flecha que tenemos aquí arriba, que la vimos en otros programas. Yo, por ejemplo, en la hoja stock coloqué tiene contenido, que es un texto pero tiene contenido. Si yo deseo eliminar esta hoja, botón derecho, eliminar, la puedo eliminar y me va a aparecer un cuadro que me dice que eliminará permanentemente esta hoja. ¿Qué quiere decir? Esto no va a la papelera. Esto, una vez que lo elimine, no tiene forma de recupero. Si yo lo elimino, se fue la hoja stock con todo su contenido y no tengo posibilidad de recuperarlo. Ni va a la papelera ni a ningún lado. Es de forma permanente. Entonces cuidado a la hora de eliminar una hoja con el contenido que tenga adentro, porque una vez que se eliminó y no tengo opción. En algunas versiones ya viene con 3 o 4 hojas para cambiar, pero en todas tengo la opción de agregar o de quitar. Esta que no tiene nada, bancos, botón derecho, eliminar, ese fue. No me preguntó nada porque no tiene ningún contenido. ¿Sí? Bien, con respecto a las celdas, ¿sí? Y a esta función que es la barra de fórmula, antes de comenzar, todo esto es una presentación antes de comenzar a trabajar sobre un libro de Excel, eh, todo lo que yo coloque en la celda a mí me va a aparecer en la barra de fórmula. Es decir, que yo puedo colocarme acá e ingresar texto, o puedo venir aquí a ingresar texto. Siempre esto me muestra lo que contiene la celda. Fíjense, y si yo pongo la palabra lunes, a medida que escribo, me va apareciendo en la celda. Puedo venir aquí y seguir escribiendo. ¿Sí? Vamos a hacer aquí, al revés. Voy a empezar aquí a escribir y puedo venir acá a hacer un clic y seguir escribiendo. Siempre hay que dar un enter para confirmar. Eso recuérdenlo. Siempre en el Excel escribo y tengo que dar un enter para confirmar. Si yo quisiera modificar este texto, desde acá no puedo. Si quiero modificar lunes, cambiarlo por jueves, desde aquí no puedo. O cambiarle lo que sea, no cambiarlo por otro texto. Tengo que venir aquí y desde aquí sí, puedo borrar, volver a escribir. En el Excel, si yo quiero cambiar ahora sí este texto por otro, no hace falta borrarlo. Con solo escribir, con solo ponerme a escribir, ya lo reemplazó. Con solo escribir, ya lo reemplazó. No hace falta que uno venga y borre. Bien. Eso con respecto a lo que es la celda, las columnas, la gestión de las hojas. Con respecto
a cómo vamos a empezar a trabajar cuando ingresemos contenido y cómo ajustar el tamaño de las celdas, de las columnas, de las filas y distintas funciones. Vamos a suponer, a ver, yo tengo aquí, ingresé lo que vendría a ser una pequeña tabla que puede ser de horarios o de la función que sea. Yo ingresé los días de la semana y algunas materias. Como ustedes verán, la palabra matemáticas me quedó más allá de la columna. Entonces lo que tengo que hacer automáticamente es venir aquí y ajustar el ancho de columna para que para que la palabra quede dentro de la columna. Si no, se va a superponer con el contenido de esta celda si es que tuviera. Entonces, de esa forma, yo puedo ir ajustando el ancho de las columnas o el alto de las filas. Vamos a suponer que esta fila de la de los días lo quiero más alto. Bien, vamos a suponer que yo tengo aquí los días. Por X razón, miércoles no lo necesito más. Avanzó el año y los miércoles no tengo más nada. Entonces, botón derecho y voy a eliminar la columna. Pero atención, porque elimino la columna E, no, la columna E sigue estando. Eliminó su contenido y me cerró la tabla. ¿Sí? Lo voy a hacer con una fila, que es lo mismo. Quiero eliminar inglés. Selecciono la fila, no la celda, ni estas dos, la fila desde el número aquí. Selecciono la fila, botón derecho, eliminar. Me eliminó toda la columna de inglés y me cerró la tabla. Por X razón necesito volver a tener miércoles. Entonces, cuando yo necesite insertar una columna, la columna siempre se va a insertar a la izquierda de la columna que yo seleccione. Si yo necesito miércoles, que va entre estas dos, como va a ir a la izquierda, tengo que seleccionar jueves. Entonces selecciono jueves, la columna E, botón derecho, insertar. En el Word, en tablas, me permití insertar a la izquierda o a la derecha. Aquí no, solamente a la izquierda de lo seleccionado. Entonces me insertó una columna a la izquierda de jueves. Tendría que venir acá y agregar la palabra miércoles. Si quiero agregar algo entre plástica y matemática, es encima de la fila. Acá es a la izquierda, aquí es encima. Entonces selecciono plástica, botón derecho, insertar. Y ahí me insertó una fila. En filas es arriba, en columnas es a la izquierda. Bien, con respecto a las celdas. Si yo necesito trasladar todo esto, ¿bien? Yo puedo seleccionar todo esto, puedo agarrarlo de aquí abajo, como les mostré anteriormente, y llevarlo de este lado, si es que lo necesito de este lado. De abajo, acuerden, fíjense el puntero del mouse. Bien, lo llevo para un lado o para el otro. Vamos a agregar el día miércoles y aquí vamos a agregar filosofía. Bien, con respecto a la fuente del texto, lo voy a manejar como se hace, como se aprendió en el Word y es en todos los programas igual. Puedo venir aquí, puedo elegir otro tipo de fuente, el tamaño, si lo quiero en negrita, en cursiva, de la misma forma. ¿Sí? Le quiero cambiar el color también. Bien, y acá tengo las tres opciones de alineación en este tipo, ¿sí?, de celdas. Bien, en el caso yo le voy a dar más altura para que ustedes puedan ver. Tiene que ser en una celda más bien alta para que tenga lugar, porque en el Excel tengo más alineaciones. Tengo una alineación horizontal a la izquierda, al centro, a la derecha, pero aparte tengo una alineación que es vertical. Aquí está abajo porque está encendido esto. Puedo venir al medio y puedo venir arriba. Es decir, que si yo lo quiero en el centro de la celda sería en el medio
y en el centro. Tengo dos tipos de alineación, horizontal y vertical. Con respecto al texto, tengo otro tipo de opción que es aquí. Si yo coloco el mouse, ya me aparece un cuadro que dice gira el texto a un ángulo diagonal. Bien, con entrar aquí, a mí ya me está diciendo en ángulo ascendente, en ángulo descendente, en texto vertical, gira el texto hacia arriba, hacia abajo. Bien, ángulo ascendente, puedo probar ángulo texto vertical, pero para esto tiene que tener altura la celda. Si yo matemáticas lo quiero poner vertical, me va a pasar esto así. Bien, voy a deshacer, voy a volver aquí. El tema que tiene es si yo quiero volver a ponerlo horizontal. Entonces, como acá no tengo horizontal, voy a tener que ingresar a donde dice formato de alineación, venir aquí, me va a aparecer este cuadro y acá tengo, ¿sí?, cómo quiero alinear mi texto. Entonces le pongo que lo quiero, ¿sí? Acá tengo ya es algo más minucioso, en tantos grados. Hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Lo puedo hacer a mano o asignar un valor desde acá. Lo dejo en 0 grados, le doy a aceptar y volvió de una forma horizontal. Vamos a achicar esto. Van a ver que ahí está. Bien, entonces con respecto a la alineación y al texto lo voy a manejar de la misma forma. Si esto lo quiero en negrita y cursiva, yo puedo tener una celda de un solo color, es decir, lo voy adaptando a mi necesidad, puedo cambiarlo y voy dándole forma. En el Excel la parte estética de una tabla tiene muchísima importancia porque me permite resaltar, ¿sí?, el contenido, un segmento, una parte o toda una tabla. Bien, después tengo a continuación el famoso balde de color de relleno para relleno. Entonces yo puedo seleccionar y decirle, bueno, a ver, todas esas celdas las quiero de un relleno amarillo. Y todas estas celdas las quiero de otro relleno celeste. Y todas estas celdas, que es donde van a ir, las quiero de otro relleno. Y a su vez puedo decirle, bueno, y esta sola celda la quiero de otro. Entonces ya empiezo a jugar con la parte estética. Bien, presten atención a lo siguiente. Todas estas líneas que yo veo grises de las celdas, que son los bordes, no tienen color. Simplemente es para que el usuario se ubique. Por eso aquí, noten como yo ya le di un relleno y no se nota el borde. Quiere decir que si yo esto lo imprimo, acá no sale la división de celdas. Ni tampoco va a salir esto, sería papel en blanco. Entonces aquí es donde ya tenemos que empezar a trabajar. Con el balde se trabaja en el relleno y aquí tengo la herramienta de bordes. Entonces despliego y, al igual que en el Word, tengo los distintos bordes que quiero aplicar. Si es que no quiero todos, si quiero le pongo todos los bordes y me quedo con todos los bordes. Lo mismo voy seleccionando y voy trabajando todos los bordes, o un borde exterior grueso, solo el borde exterior es grueso, internamente no tiene ninguno, y puedo perdón, vamos a seleccionar, puedo decirle que quiero los bordes internos, no los tengo, los externos no los tengo. Bien, si yo quiero los bordes internos, que acá no tengo la opción, por ejemplo, voy a venir acá abajo donde dice más bordes y aquí me va a aparecer este cuadro donde sí puedo hasta incluso elegir distintos tipos de líneas, porque acá es la línea simple nada más. Si quiero línea punteada o de guiones o línea doble, puedo elegir una línea punteada, le voy a dar un color, si es que le quiero dar un color rojo, y aquí tengo para elegir si quiero ninguno, contorno o interior. Estas vendrían a ser mis celdas. Yo le voy a decir que quiero interior. Y le voy a dar aceptar. Vamos con estos. Vamos a suponer que acá no tengo el borde que quiero, entonces voy a venir
a más bordes, le voy a decir que quiero un borde de color verde. Al contorno, es decir, lo que rodea toda esta área seleccionada. Y a su vez quiero con una línea de otro color, también le voy a poner roja y le voy a poner punteada, finita, pero interna. Es decir, la división de cada celda va a tener este formato. Acá me muestra cómo va a quedar. Entonces le doy a aceptar y me quedó una línea doble verde con una línea interna rojo punteado. Esto me permite, si yo quiero, es cuestión de seleccionar las celdas que yo quiero modificar y las puedo modificar. De la misma forma selecciono todas estas celdas y le puedo decir sin borde y le puedo decir sin relleno. Bien, o si quiero puedo venir y en este sector dice borrar formato y saqué todos los formatos de una sola vez. Luego a continuación tengo herramientas que ya las usamos también en otros programas, pero que están presentes y son muy usadas. Por ejemplo, yo quiero aquí colocar, ¿sí?, un título a esta tabla, entonces tengo la herramienta combinar y centrar. Selecciono combinar y centrar y me combinó de todas estas celdas, me dejo una sola. Entonces aquí le puedo poner horarios, siempre hago un clic afuera y vuelvo acá, ¿bien? Y de aquí ya puedo dar el formato igual que en cualquiera, lo puedo decir, lo quiero al medio. Bien, de todas me hizo una, las combinó y centró. Una de las ventajas es que en las últimas versiones ya me permite lo que antes no se pudiera, desarmar esta estructura. Entonces puedo venir aquí, despliego, y tengo la opción de separar celdas. Supónganse que digo, me olvidé de ingresar esta, entonces separo las celdas, el contenido viene a una sola. Siempre que tengan que combinar, no puede haber texto en las demás celdas, solo en una. Lo ideal es combinar antes de ingresar texto. Entonces selecciono el nuevo espacio a combinar y lo combino. Fíjense, si yo selecciono esto así y lo combino, me dice que el tema es que hay varios textos y no sabe cómo organizarlo. Por eso lo ideal es combinarlo antes. Yo puedo seleccionar celdas en blanco, las combino y acá puedo ingresar el texto que quiera. No tengo nada. Entonces puedo venir y digo, bueno, a ver, esto lo quiero un ángulo descendente al medio. Bien, lo quiero en un tamaño más grande. Y para que sea más notorio le voy a dar un color. Otra herramienta es ajustar texto. ¿En qué caso es ajustar texto? Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que yo voy a achicar esta columna para que la palabra matemáticas no entre dentro de esta celda. Si yo escribo acá, yo puedo escribir lo que sea. Y fíjense que ingresa la palabra y voy a dar a aceptar. Está la palabra matemáticas, pero en esta celda. No se ve toda porque acá hay contenido. Si yo borro este contenido se vuelve a ver. Entonces, ¿cómo hago en este caso de que yo tengo una celda y una palabra? Bien, esta herramienta ajustar texto tiene el siguiente efecto. Voy a hacer un clic y me separó la palabra, me modificó el alto de la celda, pero aquí me aparece la palabra matemáticas. De acuerdo al ancho que tenga me va a jugar. Bien, eso es cuando yo necesite partir una palabra. Para eso está la herramienta ajustar texto.